Estoy seguro que muchos de nosotros nos gustaría saber qué es lo que nos espera en nuestros futuros. Bueno, antes que nosotros nos adelantemos demasiado en esa dirección, déjame sugerirte que conociendo nuestro futuro quizás no es todo lo que nosotros pensamos. Una vez un joven estaba ansioso en saber qué es lo que le esperaba en su futuro. Fue a la feria y vio una de esas gitanas que leía la mano y él decidió: voy a ir a consultarla. Pagó los $10 y entró con ella. Ella estudió su mano por un rato y le dijo: tú serás pobre y muy infeliz hasta los 37 años. Desilusionado y triste, él bajó la cabeza, pero de repente dijo: un momento. Dijiste hasta que seré pobre y infeliz hasta los 37 años. ¿Y entonces qué? ¿Me haré rico y feliz? Estudiando su mano una vez más, ella respondió: no, solo te acostumbrarás. Fue San Agustín que declaró: Dios no sufrirá al hombre tener un conocimiento de las cosas por venir. Porque si tuvieras conciencia de su prosperidad, sería descuidado. Y si tuviera la comprensión de su adversidad, estaría desesperado y desalentado. En otras palabras, es la bondad y el amor de Dios que nos impide de ver lo que el futuro tiene para nosotros. Santiago aquí está compartiendo con sus lectores que mientras ellos no pueden predecir sus futuros, ellos tienen que aprender cómo enfrentar el futuro. Y no deben de hacer planes en sus vidas sin tomando a Dios en cuenta o presumiendo que su futuro está bajo su control. Ellos no deben convencerse a sí mismos que son suficientes en tomar sus vidas y conducirlos según su propia sabiduría y sus propias fuerzas. Y Santiago comparte con nosotros 3 errores que estos cristianos hicieron. 3 errores que nosotros como cristianos modernos también podemos hacer. Y las instrucciones que Él da a esa generación aplicará a nosotros también. Pero antes de nosotros entrar en el texto, quiero recordarles que aquellos a quien Santiago escribe no son unos paganos incrédulos, sino que ellos eran cristianos. Y alguna de la información que vamos a tocar va a ser que suene que ellos no conocían a Dios, pero sí lo conocían. Tenían a Cristo en sus corazones. Y estas personas a quien Santiago escribe eran seguidores del Señor. Y aún así, ellos empezaron a comportar y asumir que podían hacerlo sin Dios. Esos son los 3 errores que ellos hicieron. Número 1, habían problemas con el hacer planes. Lo que nosotros vamos a ver aquí va a ser una exposición de lo que es el ateísmo práctico. Ateísmo es cuando nosotros no creemos en la existencia de Dios. Bueno, ellos sabían que Dios existía, pero vivían como si no lo hacía. Y quizás nosotros podemos ser juzgatorios en contra de ellos, pero no juzguemos demasiado rápido, porque quizás descubramos que nosotros cometemos el mismo error. Santiago comienza en verso 13 diciendo: oíd ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Aquí vemos un hombre que está planeando su vida, pero no incluyendo a Dios en sus planes. Él básicamente ha fallado en no orar, no ha consultado a su Creador. Es una forma de ser mundano. Y nosotros vemos aquí varias cosas que intente hacer sin la ayuda de Dios. Podemos hacer planes sin Dios. Dice: hoy o mañana iremos.
Podemos escoger lugares sin la ayuda de Dios. Iremos a tal o cual ciudad. Podemos calcular tiempos sin la ayuda de Dios. Y pasaremos allá un año. Podemos nosotros determinar propósito sin la ayuda de Dios. Haremos negocios. Y podemos calcular ganancias sin la ayuda de Dios. Y tendremos ganancia. Pues lo que vemos aquí es un retrato de un hombre de negocio planeando un viaje. Él tiene su calendario enfrente de sí, un mapa enfrente de sí, una calculadora enfrente de sí, su plan de negocio enfrente de sí, pero lo que no tiene enfrente de sí es la palabra de Dios. Lo que no tiene es su lista de oraciones. Jesús nos advierte en Juan 15:5, separados de mí no podéis hacer nada. Eso no quiere decir que somos incapaces de cualquier logro sin Dios, porque hay mucha gente impía que ha tenido gran éxito. Lo que Jesús está diciendo que separado de Él, nada de lo que hacemos puede tener significado eterno o valor eterno o durará eternamente. Créeme, Jesús estaba en eso de planear. Él no está en contra de eso. Recuerda cuando él contó la parábola y dijo, ¿por qué quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Jesús apoya la idea de hacer planes. Él aún nos dio un plan de evangelismo, de llevar el evangelio a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero estos cristianos a quien Santiago escribe, ellos tenían aspiraciones altas, pero no eran lo suficientemente altos. Ellos estaban dispuestos de satisfacerse con ganancias terrenales, pero no estaban mirando a lo alto para buscar ganancias celestiales. Estos cristianos, y muchas veces nosotros también, no estaban pensando en la eternidad y no estaban consultando a Dios. Su problema es que estaban planeando, pero excluyendo a Dios de sus planes. ¿Qué tal usted? ¿Consultas a Dios en los planes que haces? ¿O es algo que piensas después? Sí, Señor, hice estos planes, ahora por favor bendígalas. ¿Lo consultas antes de tomar el trabajo? ¿Antes de cambiarte de casa? ¿Antes de comprar esa cosa? ¿Antes de ir en vacación? ¿O te encuentras rogando a Dios que provea porque no tienes suficiente dinero para hacer los pagos porque te sobreextendiste? ¿O te encuentras después de cambiar de casa sin iglesia, sin comunión porque fallaste de incluir a Dios en el proceso? Y ahora estás en un lugar donde no hay una iglesia. Te encuentras al final de tu semana no teniendo que dar en la ofrenda porque no guardaste nada, no incluiste a Dios en tus planes de gasto. Nosotros todos sabemos que está mal hacer estas cosas, que hacer cosas sin Dios y de planear nuestras vidas sin consultar a Dios. Y si eso era un reto a los cristianos a quien Santiago escribe en esos días, es un reto aún más grande en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la era de la velocidad. Piensa, todo hoy en día rápido, microondas, comida rápida. Ni siquiera tenemos que ordenar cosas individuos, solo tenemos que darles un número. Yo quiero un número 1 o dame un número 4.
Tenemos esas máquinas que te dan dinero, el ATM. Podemos bajar música del internet ahorita. Correo electrónico. ¿Alguna vez alguien se ha enojado porque te enviaron un correo en la mañana y es mediodía y no le has contestado? ¿Sabes? Hubo un tiempo que tomaba toda una semana que una carta te llegara. Pero la tecnología nos ha forzado nuestras vidas a correr a una velocidad increíble. Aún en ministerio me encuentro a veces tan ocupado con todas las demandas que empiezo yo a funcionar como un hombre de negocio y no consultando a Dios. Y sabemos que está mal. Pero que nos guste o no, la era de la velocidad está aquí. Y nos encontramos a veces teniendo que hacer decisiones rápidamente, apresuradamente. Y muchas de estas decisiones, cuando hay que hacerlo, no hay tiempo de tomar un rato para orar al Señor. Nosotros necesitamos acceso al Señor ahorita, en este momento. Y ese es mi punto. Y si todo lo que haces para tu relación con Cristo es ir a la iglesia una vez a la semana, no te va a ayudar. Aún teniendo una devoción cada día no es suficiente en esta era de la velocidad. Necesitamos orar, que sintamos la presencia de Dios momento a momento, para que la era de la velocidad no nos trague en estos valores impías. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Pues esa es la primera cosa, que ellos tenían un problema con planeando. Y eso que no incluían a Dios en el proceso. Pero esto tenía sus raíces en otro problema. El segundo problema, un problema de perspectiva. Verso 14 dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estos cristianos fallaron en entender dos cosas claves acerca de la vida. Número uno, ellos no comprendieron la incertidumbre de la vida. Ellos no sabían todo lo que tenían que saber para hacer esas decisiones. Mire lo que ellos dicen. Nosotros iremos. Nosotros pasaremos allá. Nosotros haremos negocio. Nosotros tendremos ganancia. Que vamos a ir donde queramos ir, quedarnos ahí cuánto tiempo queramos quedarnos y hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero Santiago dice, hey, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Nosotros no sabemos lo que va a ocurrir mañana para estar haciendo planes tan arrogantes. En Proverbios 27, verso 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. En Eclesiastés capítulo 8, verso 7, nos dice, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? La vida está demasiado llena de incertidumbres. Es demasiado complejo para que nosotros podamos precisamente predecir. Hay terremotos y huracanes y tornados y otros desastres naturales. Hay enfermedades, está la muerte. Nosotros tenemos a niños en nuestras vidas, cónyuges, miembros de nuestras familias, amigos. Y todos esos variables son un montón de desconocido. Y seríamos necios si hacemos planes sin consultar a aquel que sabe todo. Él sabe mi pasado, Él me conoce presentemente y sabe mi futuro. Él sabe lo que es mejor para mí. Él conoce los planes que tiene para mí. Él sabe el número de mis días. Él conoce los secretos de mi corazón. Él sabe mis pensamientos. Él sabe lo que voy a decir aún antes de decirlo.
Pues ¿por qué no lo consultaría yo primero? Pues ellos no comprendían la incertidumbre de la vida. Número 2, también ellos no comprendían la brevedad de la vida. Y yo estaba sorprendido de descubrir, en mi última visita al doctor que yo tenía, estaba en mi media edad. Eso no me molestaría tanto si conociera más gente que tuviera más de 100 años. Pero de que la mitad de mi vida ya ha pasado. La media edad se define como ese periodo de tu vida entre la juventud y la vejez. Otros lo describen así, que juventud es cuando tú eres permitido de quedarte despierto hasta la medianoche en el año nuevo. La media edad es cuando te forzan a hacerlo. Y yo recuerdo cuando yo era niño, en la escuela elementaria, el tiempo pasaba súper lento. Recuerdo sentándome en clase, mirando el reloj, esperando que tocara el timbre, esperando que esas manos se movieran. Y hoy día parecen que se mueven demasiado rápido. Los días pasan rápidamente, las semanas, los meses, aún las décadas pasan rápidamente. Y después nos ponían a tomar la siesta, ¿recuerdan? Y parecía que duraba para un siglo. Cada minuto parecía una hora porque solo quería salir a jugar. Y ahora el tiempo de siesta pasa demasiado rápido. Me despiertan. ¿Qué? ¿Mis 15 minutos ya se acabaron? No, deme otros 15. Pero es cierto, mientras te envejeces, el tiempo pasa más rápido. Los años pasan más rápido. Las décadas pasan más rápido. Y la Biblia claramente dice que así es. Y usa metáforas para comunicarnos la brevedad de la vida. En Primera de Crónicas 29:15 dice, porque somos forasteros, peregrinos delante de ti. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra. En Job 7:6 dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera. En Job 8:9 dice, nuestros días sobre la tierra son como una sombra. En capítulo 9, verso 25 dice, mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. En Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tribulaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Salmo 39, verso 5 dice, he aquí, tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun la plenitud de su vigor, es solo un soplo. En Salmo 102, verso 3 dice, porque mis días han sido consumidos en humo. Salmo 102, verso 11 dice, mis días son como sombra que se alarga. Salmo 103, verso 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Y cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Y no, la Biblia no nos dice eso para deprimirnos, pero para ser honesto, de recordarnos que la vida es breve. Y una vez que has pasado la mitad de la vida, reconoces que hay más detrás de uno que por delante, y todo va más veloz. Y nosotros no tenemos garantía del tiempo enfrente de nosotros. Decimos que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y sin incluir a Dios en el plan. Cristo nos contó de un hombre que quiso edificar unos graneros. Y dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo de hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya yo sé,
Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos, muchos años. Relájate, come y bebe y diviértate. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Él llama a este hombre un necio. No porque él estaba planeando para el futuro, pero porque él pensó que estaba en control de ello. Y él nunca tomó a Dios en consideración. Nunca tomó la eternidad en consideración. Y por eso Jesús concluye esta parábola diciendo así, verso 21. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y esto es lo que sucede muchas veces. Hacemos nuestros planes sin consultar y sin considerar a Dios. Y cuando finalizamos los planes, nosotros nos acordamos: oh sí, Dios, por favor, bendice lo que he hecho. Pero cuando las cosas no funcionan, cuando el negocio va boca abajo, o cuando ya no podemos hacer los pagos porque nos hemos sobreextendido, o que cuando encontramos que el hombre con quien nos hemos unido en el negocio no tiene integridad y nos está jalando para abajo, entonces clamamos a Dios: ayúdame, estoy en este apretón. Y cuando las cosas caen, culpamos a Dios. Decimos: Él me falló. Él no fue fiel. Y nos frustramos y nos irritamos y nos enojamos. Un momento. ¿Qué es el punto principal de Santiago aquí? Ser lento para la ira. Pero muchas veces no es que Dios nos ha fallado, pero nosotros fallamos en consultarle. Nunca le pedimos en oración, nunca abrimos nuestra Biblia buscando guianza, sino presumimos. Santiago dice: no tenéis porque no pedís. Pues el problema en planeando tiene sus raíces en el problema de su perspectiva. Que ellos fallaron en reconocer las incertidumbres de la vida y la brevedad de la vida. Y este problema de la perspectiva tenía sus raíces en el problema del orgullo. Verso 16 dice: pero ahora os jactéis en vuestra arrogancia. Todo jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El raíz de todo esto era su orgullo. Mire verso 16 otra vez. Dice: jactéis en vuestra arrogancia. La palabra jactéis está en un tiempo continuo, pues continuamente están jactando. Eran orgullosos. ¿Se acuerdan hace 3 semanas que nosotros estudiamos las causas y la cura del conflicto? Y nosotros aprendimos que hay 3 diferentes niveles en cuanto al conflicto. Primeramente hay conflictos internos. Y la causa de esos conflictos era la carne. Segundo, estaba el conflicto interpersonal. Y la causa de esas era la envidia. Y después los conflictos espirituales. Y eso tenía sus raíces en ser mundano. Y en vez vimos que todas esas 3 causas pueden ser resumidos en una palabra, que es orgullo. Orgullo, lo que nos hace independientes de Dios. Que nosotros sabemos, que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos lograr. Y es una ilusión, porque no podemos. Nosotros estamos totalmente dependientes en Dios, dependientes en Él por nuestro próximo aliento. Podemos hacer lo que podemos hacer porque Él nos ha dado estas habilidades. Él nos ha dado los talentos. No hay nada que nosotros tenemos que no es un don de Él.
Y sería deshonesto de mí si yo estuviera jugando el papel o pretendiendo que yo soy algo más que meramente un hombre pequeño, débil y limitado. Viviendo independiente de Dios es una ilusión. Y orgullo no solamente es una mala característica, pero puede ser lo que me hunde. De pensar que yo soy algo que no soy, de que yo soy Dios de mi propia vida, y mi orgullo es la adoración idólatra de mí mismo y es la religión nacional del infierno. Esto no era solamente un pequeño problema que estos cristianos tenían, dejando a Dios fuera de sus planes. No era un pequeño error, sino estaba llevando y conduciendo a su derrota y destrucción. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, Santiago nos da la solución. Y es una solución sencilla. Versículo 15. Dice, más bien. Y esa es la palabra clave aquí. Y pues díganlo conmigo, más bien. Come on. Yo sé que estamos hablando en el televisor, no importa. Digámoslo juntos, más bien. Santiago aquí dice que en vez de hacer todas esas cosas, de caer en esa trampa, de esas presunciones, más bien hay una mejor forma de vivir. Más bien, dice, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo escucho muchos de nosotros tendemos de esa costumbre, que cuando alguien nos dice, hey, nos miramos la próxima semana, nos miramos en el grupo de vida, decimos, primeramente Dios. Y eso es un concepto muy bíblico, de aquí origina. La alternativa de Santiago a este estilo de vida lleno de presunción se encuentra aquí, y eso es viviendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él pone enfrente de nosotros, lo que vemos en muchos de los narrativos de la Biblia, que los planes hechos por el hombre están puestos al lado de la voluntad de Dios. Pablo, a los Efesios, él dijo que él regresaría para renovar su ministerio entre ellos si Dios lo permitía. A la iglesia de Corinto, él les dijo que él planeaba visitarlos otra vez si el Señor lo permitía. También dijo que él permanecería con ellos por un largo rato si el Señor permite. Un pensamiento similar es comunicado cuando Pablo dice a los de Éfeso que él esperaba que el Señor le permitiría ir a ellos. El autor de Hebreos expresó su meta de alcanzando la madurez espiritual con sus lectores si Dios permitía. Y así es como hemos de vivir cada día, tomando a Dios en cuenta, incluyéndolo en nuestros planes y decisiones, de vivir humildemente, no en nuestra propia fuerza e iniciativa, pero la fuerza del Señor, que quiere hacer cosas y llevarnos a lugares que nosotros nunca iríamos si no fuera por Él. Se cuenta la historia de un hombre que andaba en su motocicleta en un camino por el campo. Y él llegó a una iglesia y afuera estaba el pastor, y el hombre en motocicleta le pidió un poco de agua. El pastor le preguntó, ¿a dónde vas? Y él dijo, yo voy a esta ciudad cercana para vender mi motocicleta. Bueno, el pastor acaba de leer este pasaje, estaba estudiándolo y corrigió al joven diciendo, bueno, deberías decir, yo voy a ir al pueblo para vender mi motocicleta si es la voluntad de Dios. Bueno, para este rebelde de motocicleta le pareció chistoso y se carcajeó. Dijo, ustedes los predicadores son locos, y se marchó. Bueno, esa tarde el pastor estaba sentado en el porche tomando un poco de té, cuando miró a la distancia una figura que tambaleaba, caminaba, iba de un lado a otro muy imbalanceado.
Él se arrimó para ver quién era y era su amigo de esa mañana. Cuando el hombre por fin se acercó a él, le preguntó: mi amigo, ¿qué ha pasado? Porque él tenía sus pantalones rotos, sus rodillas estaban desangrados, su brazo estaba todo quebrada y herida, su camisa rota, su cara azul y negro. Dijo: mi amigo, ¿qué te pasó? Y él dice: oh, pastor, cuando te dejé, iba yo hacia el pueblo cuando una tormenta venía. Yo pensé, me voy a ir más rápido para escaparme de la tormenta, pero me cayó como pedazos de plomo las gotas. Y estaba tomando una curva cuando me deslicé y mi motocicleta chocó contra un árbol y yo fui volando 100 pies sobre el pavimento. Bueno, mi motocicleta fue destruido. Yo traté de ir a una pequeña casa cerca de un granero para pedir ayuda cuando una mujer asustada salió con una escopeta. Cuando yo la vi, empecé a correr y ella empezó a disparar. Me pasé por unos arbrojos y me rasguñé todo. Encontré un árbol y me escondí de la lluvia debajo de ella cuando un relámpago le pegó y ahí quedé desmayado. Cuando por fin volví en sí, me levanté y empecé a caminar sin saber a dónde iba. Y bueno, aquí estoy. El predicador dijo: wow, esa es la historia más triste que he escuchado en mucho tiempo. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y él dijo: bueno, me voy a ir a casa. Primeramente Dios. Muchas veces tratamos nosotros de hacer cosas a nuestra manera, solo para terminar golpeados y heridos. Pero el Señor está listo, está esperando, es ansioso que nosotros le incluyamos en nuestros planes. Pero no solo de incluirlo, sino de buscar cuáles son sus planes para nuestras vidas. Pero ahora es la voluntad de Dios que nosotros terminemos y entremos a nuestro tiempo de discusión. Pues para la próxima semana yo quiero que ustedes lean Santiago capítulo 5 versos 1 al 6. Esto todavía está hablando de cómo ser lento a la ira. Y la pregunta que yo quiero que ustedes contesten mientras lo leen este pasaje es: ¿qué debemos hacer cuando somos tratados injustamente? Y el verso de memoria para esta semana es Santiago capítulo 3, verso 6. Bueno amigos, nos vemos la próxima, primeramente Dios.